el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. Los bordes de su manto llenaban el templo. Sobre él se veían ángeles, serafines, con 6 alas cada uno. Con 2 alas se cubrían el rostro, con otras 2 se cubrían los pies, y con las otras 2 volaban. Ellos decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Su gloria llena toda la tierra. El umbral de las puertas se estremecía debido al sonido de las voces, y todo el templo se llenó de humo. Entonces yo exclamé: pobre de mí, ya me doy por muerto, porque mis labios son impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y sin embargo he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. Él tenía en su mano un carbón ardiente que había agarrado con una tenaza de las brasas del altar. Tocó mis labios con él y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, se limpia tu culpa, se perdona tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo dije: aquí me tienes, envíame a mí. Dijo entonces: ve y dile a este pueblo, por más que oigan, no entenderán, por más que miren, no captarán. Cierra la mente de este pueblo, tápales los oídos, ciérrale los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen. Se volverían a mí y yo los sanaría. Y yo le pregunté, el 11, ¿hasta cuándo, Señor? Él contestó: hasta que las ciudades queden destruidas y no haya gente viviendo en ella, hasta que no haya gente viviendo en las casas y la tierra quede arrasada y desolada, hasta que el Señor haya enviado a su pueblo bien lejos y el desierto se haya extendido. Si llega a quedar en el país, aunque sea una 10ª parte del pueblo, se quemará lo que queda, pero de la misma manera que queda un tocón cuando se tala el roble a la encina, así también ese tocón será la simiente santa que retoñará. Y ustedes dirán: y pero apóstol, ¿qué nos está hablando acá Isaías? Isaías estaba viendo una visión. Isaías dice en el 1 dice: en el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. Los bordes de sus mantos llenaban el templo. Y yo me imaginaba esta visión que Isaías estaba viendo. Yo me imaginé ver al Señor sentado en su trono, los bordes de sus mantos, de sus vestiduras, llenando el templo. Yo dije: qué poderoso
qué hermosura, su majestuosidad, sentado en un trono muy alto, dice Isaías, y los bordes de su manto, los bordes de su manto, llenando este lugar, tocando este lugar. Si todos pudiéramos verlo. Y dice que sobre él se veían ángeles serafines con 6 alas, uno con 2 alas que se cubrían el rostro, otros 2 se cubrían los pies y las otras 2 volaban. Ellos decían al uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, su gloria llena toda la tierra. El umbral de las puertas se estremecía debido al sonido de las voces de los ángeles que estaban diciendo: Santo, 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 tú eres todopoderoso. Y dice que ese lugar se temblaba. Debido al sonido de las voces, y todo el templo lleno de ¿qué? De humo. Todo el templo lleno de la gloria de Dios, porque Isaías estaba viendo la gloria de Dios, estaba manifestando la gloria de Dios en el templo, en la casa de Dios, la gloria de Dios manifestándose en esta casa, llenándose de humo. ¿Cuántos? A veces yo recuerdo estando, y aquí también lo he visto, todo este lugar lleno de humo. Recuerdo cuando estábamos allá en la General Paz, era subirse y ver la casa de Dios lleno de humo. Y yo decía: Señor, tu gloria está aquí. Y yo dije: Señor, ¿cuánto hace que no veo esa gloria manifestándose en este lugar? Yo les cuento a todos que estoy tomando unas clases de una escuela profética, y la profeta siempre nos dice: no se cansen, porque esas clases son simplemente para pastores, apóstoles, todos ministros de la casa de Dios. No hay ningún miembro de ninguna iglesia, y no es que ella lo haya querido hacer así, sino que Dios lo armó así, porque somos ministros de la palabra de Dios, somos pastores, apóstoles, y hay de todo el mundo conectados. Y ella siempre nos dice: no se cansen de hablar a sus iglesias del temor y de la santidad de Dios en estos tiempos tan importantes. Y comenzamos leyendo en Isaías, dice: el año en que murió el rey Usías. Y sabe que el rey Usías, el año de la muerte del rey Usías, cuando él muere de lepra por tratar de realizar los deberes del sumo sacerdote, ellos tenían que vivir en santidad. ¿Se acuerdan? El sumo sacerdote, para poder entrar
a la presencia de Dios. No entraba cualquiera ahí. Y el que estaba fuera de condiciones, sabíamos muy bien lo que sucedía. Él llevaba un cordón con unas campanillas, y si no estaba en condiciones, ahí quedaba, tendido en el piso, muerto. Entonces, los que estaban afuera, dice que ellos, esto lo habla el Antiguo Testamento, dice que ellos al moverse o hacer todo lo que tenían que hacer adentro, cuando se presentaban los sacrificios, cuando estaba delante del arca, de la presencia de Dios, dice que esas campanillas se sentía el movimiento. Entonces yo sabía que todo estaba bien. Ahora, el problema era cuando ellos no sentían ese movimiento de las campanillas, entonces sabía que estaba tirado, extendido en el piso, muerto, porque se necesitaba santidad. Necesitaba que el sacerdote fuera un hombre santo, en santidad. Y todos sabemos el significado de santo. Es alguien que está apartado para Dios, sin estar pecando. No podemos pecar, ¿verdad? Entonces los muchachos de afuera, cuando no sentían el sonido, lo traían hasta llegar afuera. Nadie se podía meter, imagínense meterse a querer sacar a ese, se caían todos. Porque él era el sumo sacerdote, el sacerdote ahí en ese momento. Se presentaban una vez al año con sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Y Zacarías el rey Usías muere de lepra por tratar de realizar los deberes del sumo sacerdote. Y dice, si bien fue un general un buen rey, y su reino fue largo y próspero, muchas de sus súbditos se apartaron de Dios. La visión de Isaías fue el llamado, es lo que leímos. ¿Qué decía el llamado de Isaías? Fíjense en el versículo donde dice, en el 4, en el 5, en el versículo 5, dice, entonces yo exclamé, pobre de mí, dijo Isaías, al ver al rey. Escuchen, entonces yo exclamé, pobre de mí, ya me doy por muerto, porque mis labios son impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y sin embargo he visto al Rey del Señor Todopoderoso. ¿Qué hubo en Isaías? Temor de Dios, el temor, porque él sabía que sus labios estaban impuros. Y él dijo, ahora me caigo muerto acá por ver la visión por la cual él estaba viendo. Si él dijo, si murió de lepra y todos eran buenos soldados y hacían un buen trabajo,
¿Qué va a pasar conmigo?, dijo Isaías. Porque mis labios son impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros. El pueblo donde estaba Isaías también era un pueblo de labios impuros. Y sin embargo, he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. Él tenía en su mano un carbón ardiente que había agarrado con unas tenazas de las brasas del altar. Tocó mis labios con él y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, se limpia tu culpa, se perdona tu pecado. Isaías, cuando ve esa visión, y él dice: Dios mío, yo tengo de labios impuros. Ahí podemos ver el temor de Dios a Dios, el temor, el respeto, la obediencia que había en Isaías. Isaías sabía cómo debían de presentarse ante la presencia de Dios. Isaías estaba reconociendo y sabía, en él había un arrepentimiento. Y no estamos hablando de un arrepentimiento, porque, no sé, robé, un arrepentimiento por adulterio. No, el arrepentimiento de decir: Señor, yo no soy digno de ver lo que estoy viendo. Señor, reconocer que Él está viendo el Rey de Reyes y decir: yo no soy digno, en mí hay falta, en mis labios son impuros. Reconocer quién es Dios. Y eso es lo que Dios nos pide en estos tiempos. El temor a Dios en estos tiempos se ha perdido. No hay santidad dentro de las iglesias. No hay santidad en nuestras vidas. Porque déjeme decirle, porque aquel que dice ser santo, tiene que ser santo. Y aquellos que en sus vidas, en su hablar, en su proceder, en su vida espiritual, son santos, entonces está el temor de Dios sobre ellos. Pero cuando el temor de Dios falta, no está la santidad en ninguno de nosotros. Isaías estaba cumpliendo con los mandatos de ese tiempo. Y ustedes me estarán diciendo: pero apóstol, eso era en el tiempo, en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, ¿quién fue el que murió por nosotros y nos limpió de pecado y nos hizo santos por el perdón de pecado? Fue Jesucristo. Él nos hizo santos. Él nos limpió. Él nos perdonó.
Y en el 6 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? El Señor diciéndole a Isaías, ¿a quién enviaré? Isaías, y él le dice, ¿quién irá por nosotros? Entonces yo dije, Isaías, aquí me tienes, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, aquí estoy, envíame a mí? Pero ¿estamos dignos? ¿Somos dignos? ¿Nuestros labios son dignos? Vivimos en un mundo. Isaías vivía en un pueblo lleno de pecado, de inmundicia. Y nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado e inmundicia. Pero Isaías se arrepiente ante Dios. Había temor de Dios en su corazón. Entonces yo dije, aquí me tienes, envíame a mí. Dijo entonces, ve y dile a este pueblo, ve y dile a este mundo. Pero primero, purifícate. Como estos ángeles tomaron ese carbón y fueron pasados por los labios de Isaías para ser purificados. Dios lo estaba llamando. Como tú tienes un llamado, como yo tengo un llamado, con un propósito. Pero no debemos de perder la santidad y el temor a Dios. Como este pueblo había perdido la santidad y el temor a Dios. Entonces el Señor le dice, ve y dile a este pueblo, por más que oigan, no entenderán, por más que miren, no captarán. Cierra la mente de este pueblo, tápala los oídos, ciérrale los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, se volverían a mí y yo los sanaría. El otro día estaba leyendo la palabra en Apocalipsis y dice, si estás pecando, lo voy a parafrasear, no dice exactamente así, pero dice, aquel que está en el lodo, ensúciese más, aquel que está pecando, peque más, aquel que se llama ser santo, sea santo, cada vez más. Yo dije, Señor, ¿qué estás diciendo aquí? Porque estamos en los últimos tiempos, iglesia. Y todos conocemos a Dios. Y lo que el Señor está hablando ahí, Él está llamando, y aquellos que están en el pecado, Él está diciendo, sigan en el pecado. Aquellos que están dentro de las iglesias y dicen, y están en santidad, no dicen, y están en santidad,
sigan siendo santos. Porque pronto vengo yo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos entendiendo? Nosotros estamos o estamos tratando de salvar a aquellos que el Señor le está diciendo, seguí pecando. Si estás ahí, seguí haciendo. Si estás en santidad, seguí en santidad. Porque yo vengo pronto. Isaías se le llamó para llevar una palabra específica. Isaías sabía que el pueblo no lo iba a oír. Pero el Señor le dice a Isaías, ¿sabes qué, Isaías? Ve y diles, aunque ellos no te oigan, pero esa palabra un día será oída. Y yo creo que este es el tiempo donde nosotros estamos oyendo lo que fue enviado por Isaías, por el Señor en Isaías. Y dice el 11, yo le pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Él contestó, hasta que las ciudades queden destruidas y no haya gente viviendo en ellas, hasta que haya gente viviendo en las casas y la tierra quede arrasada y desolada. Hasta que el Señor haya enviado a su pueblo bien lejos y el desierto se haya extendido. Si llega a quedar en el país, aunque sea una 10ª parte del pueblo, se quemará lo que queda. Pero de la misma manera que queda un tocón cuando se tala el roble o la encina, así también ese tocón será la simiente santa que retoñará. Aunque quede un tocón, un pedazo, el Señor nos compara con un árbol. Si no quieren oír, no oigan. Si no quieren santificarse, vivir una vida en santidad, no lo hagan. Pero apóstol, la palabra es bien clara. El temor a Dios, el respeto, la obediencia, se está perdiendo. Y de tal manera que cuando nosotros le estamos faltando a Dios, nos parece que está bien, que no es tan malo, que no nos va a perjudicar, que no va a pasar nada. Porque hemos perdido la sensibilidad de la voz de Dios. ¿Por cuántas cosas más? ¿Por cuántos procesos? ¿Por cuántas cosas más el Señor nos va a dejar que nosotros pasemos?
Si supiéramos el día, el tiempo donde Él viene a buscarnos, ¿qué harías tú? Yo me bajaría y les preguntaría, hay en redes sociales un hombre que es español, nacionalidad española, y dice que en todo este tiempo, los que tenemos tantos años de evangelio, no hemos descubierto la fecha de cuándo Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Y que él en un año estuvo leyendo la palabra y él se dio cuenta que la palabra es como una vida paralela, se repite, la palabra siempre se repite en los distintos tiempos que estamos viviendo. Y yo le pregunto, ¿la palabra de Dios se repite? ¿Sí o no? En nuestras vidas, ¿qué dice la palabra? La palabra hay que vivirla, hermanos. La palabra se tiene que hacer carne en nosotros. Entonces, si nosotros vivimos la palabra, ¿cuántos han agarrado la palabra y Dios le habla y dicho, ay, mira, ellos también tuvieron que pasar por lo mismo que tuve que pasar yo, por un proceso? Ah, mira, Dios les bendijo de la misma manera que el Señor dijo que me iba a bendecir. Ah, ¿cuántas promesas tenemos que el Señor nos ha dicho? Yo te voy a dar o te voy a poner en un lugar donde fluya la miel, la leche, la miel y todo sea próspero. Y el Señor lo hizo, ¿verdad? Se cumplió la palabra. Lo mismo que hizo con su pueblo, lo hizo con nosotros, de distinta manera. Entonces este hombre estaba haciendo en énfasis de que la palabra tenía un paralelismo, algo paralelo. Dice, y con los años que tienen ustedes no han visto acá. Él da ahí, dice. Y él empieza a decir, aquellos que se apartaron del Señor, aquellos que están pecando contra Dios, aquellos que no están en los caminos del Señor, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, oren, ayunen, porque el 12 de abril el Señor viene a buscar la iglesia. Y yo te preguntaría a ti, yo no te puedo decir si eso es verdad o no, porque si el 12 de abril viene es pura coincidencia, no sé. Primero me lo pregunté yo, ¿qué vas a hacer, Gabriela, si el 12 de abril viniera el Señor? Entonces yo dije, viniera el 12, no les voy a dar la respuesta mía. Pero yo les preguntaría a ustedes, ¿qué harían ustedes si el 12 de abril viene el Señor? Como dice este buen hombre. ¿Qué harían ustedes? ¿Se pondrían a ayunar? ¿Se pondrían a orar? Si eso fuera verdad o si es verdad, no sé. ¿Qué harían ustedes? Si no lo hacen, se quedan. A ver si alguien me puede responder correctamente. Aquel que está preparado, no importa la fecha que venga. Aquel que tiene el temor a Dios, hizo bien las cosas, se guardó en santidad, esperando su venida.
esperando ser llevado a las bodas del Cordero, como dice su palabra. Porque la verdad, miren si el 12 viene. Qué problema para muchos. O qué problema para aquellos que no están preparados. Ya lo veo que se me... ¿Cuántos días faltan para el 12? A ver, alguien sáqueme la cuenta. 6 días. Ya los veo toda la semana ayunando, orando, leyendo la palabra. Iglesia, el temor a Dios es honrarlo, es obedecerlo. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes. Y ya les voy a decir. Vamos al Salmo 111. Deme tiempo a mí, que también lo tengo que buscar. Salmos 111, verso 10. Y dice, la sabiduría comienza por respetar al Señor. Los que obedecen sus mandamientos demuestran que son inteligentes. La alabanza a Dios permanece para siempre. En Proverbios, no lo tengo aquí anotado, pero nos habla y dice que el temor a Dios nos da sabiduría. Entonces el salmo que estamos leyendo dice, la sabiduría comienza por respetar al Señor. Los que obedecen sus mandamientos demuestran que son inteligentes, sabios. Los que guardan la palabra del Señor. Y vamos al Salmo 34. Salmos 34, verso 7. Y dice, el ángel del Señor monta su campamento alrededor de sus fieles seguidores y los protege. Pero lo voy a leer en Reina Valera y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, cuando está el temor de Dios en nuestras vidas, vamos a caminar en santidad. Quiere que se lo pase al lenguaje nuestro para que podamos entender. Los que le temen al Señor no caminan torcidos, caminan derechos en santidad, caminan en obediencia, caminan escuchando la voz del Señor.
Aquellos que han sido llamados. ¿Quiénes son llamados? Yo he sido llamada. ¡Wow! ¿No saben que hay un llamado, que ustedes fueron llamados por Dios? Si quieren empezamos por ahí enseñando. ¿Hemos sido llamados? Manos levantadas, que voy a empezar por nombre. Hemos sido llamados. Allá, Cristina, ¿me levantaste la mano? Has sido llamada. Dani, ¿me levantaste la mano? Has sido llamada. Nair, me levantaste la mano, ha sido llamada. La Luz me levanta luego diciendo, yo ya se la levanté. Hemos sido llamados como fue llamado Isaías. Como fue llamado Isaías. Hemos sido llamados, iglesia. Y pronto viene aquel que te llamó. Y Él hoy te está diciendo, no pierdas el temor a Dios. No pierdas tu santidad. Vivimos en un mundo de pecado, pero Él te llamó. Él te purificó. Él te limpió con su sangre y te hizo santo para Él, no para este mundo. Para Él. Ojo, donde te mueves. A veces nos movemos en terrenos donde no debemos de estar, porque somos santos. Y nosotros tenemos que entender que lo que nosotros hablamos es espiritual. Dios le está hablando a tu espíritu. A tu alma. No puedes estar en dos lugares. Si Él te llamó para que tú le sirvas, sírvele en santidad y con temor a Dios en tu corazón, como lo hizo Isaías cuando vio esa visión. El pueblo del rey creía que estaba bien. Se pensaban que estaban bien. Pensaban que estaban en condiciones. Pero no era así. No era así. Nosotros podemos pensar que estamos en condiciones. No, que estoy haciendo bien las cosas. Pero nuestros labios, ¿cómo están? Nuestro corazón, nuestros pensamientos,
¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que hablamos? Yo no te puedo ver, yo no te puedo oír, pero Dios sí. Dios sí conoce las intenciones del corazón. Y te vuelvo a decir, esto no es un arrepentimiento. Que me voy a derramar en lágrimas. A veces lloramos y lloramos, pero no nos arrepentimos. No estamos reconociendo quién es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey sobre todo lo que pueda respirar. A ese tú le sirves. Con ese tú vienes a encontrarte a este lugar. Al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso. A Él tú vienes a entregar tu ofrenda. Pero para muchos en estos últimos tiempos les es fácil contaminarse, estar impuro y presentarse en la presencia de Dios. Y se dicen a sí mismos, no pasa nada, acá no va a suceder nada. Simplemente tienes que reconocer quién es Él en tu vida, el que te da la vida todos los días, el que te da el alimento todos los días, el que te da la fuente de trabajo todos los días, el que te sostiene en medio de la enfermedad. El que restauró tu familia. Como dijo Isaías, ahora caigo muerto, porque mis labios son impuros, porque vivo en medio del pueblo, de un pueblo impuro. Jesucristo te limpió y Él es el que te llamó. Así que ponte de pie, iglesia. Gloria a Dios. Gloria sea tu nombre, Jesús. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Solo tú conoces tu condición. Solo tú conoces tu condición espiritualmente. Tú conoces si has oído su llamado. Tú conoces si un día le dijiste, aquí estoy, envíame a mí. Tú conoces cómo está tu corazón.
Gloria sea tu nombre. Gloria sea a ti, Jesús. Habla con Él. Yo simplemente traje una palabra para cada uno de los que estamos aquí. Urrabaya Sikamaya. Oh, tú eres santo, santo. Santo eres tú, Señor. Santo, santo, adórale y dile, tú eres santo, santo. Santo eres tú, Señor. Que se oiga tu voz diciendo, santo, santo. Santo, santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo. Adórale. Tú eres santo, Señor. Que no te dé vergüenza de decir santo, santo. 3 veces santo, santo. Tú eres santo, santo eres tú, Señor. Oh Señor amado, en este día, como dijo Isaías, Señor, como Él reconoció que sus labios eran impuros, Señor Jesucristo, que tu sangre sea limpiando nuestras vestiduras, que tu sangre sea limpiando nuestra falta, nuestros pecados. Oh, santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tú eres Jehová de los ejércitos. Toda la tierra se llena de tu gloria. Toda la tierra se llena de tu gloria. Tú eres santo, santo, santo. 3 veces santo eres tú, Jehová de los ejércitos. Díselo a voz de acuello, santo, 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 santo. Levanta tu voz y díselo. Urrabaya, sicarrababaya, sarrababais. Tú eres santo, tú eres santo. Oh, sarrabaya, chica, sarrababais. Urrabaya, sicarrababais. Llena esta casa de tu gloria, Señor. Llena esta casa de tu gloria. Tú eres santo, santo eres tú. A ti te decimos santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, santo, santo, santo.
Urabayasika rabababais. Purifica nuestros labios, Señor, purifica nuestros labios.